Enhorabuena para todas y todos, les doy la bienvenida y lo invito a acompañarnos los siguientes 30 minutos. Hoy vamos a conocer la historia de la venezolana Betsaida Machado y también de cómo se elaboran los tambores. Para ello vamos a recorrer nuevamente el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en particular visitaremos las salas de Japón, Corea y China. Veremos réplicas de objetos que representan creencias y valores de estas culturas milenarias. Soy Aisa García, ahora acompáñeme a conocer qué fue novedad cultural esta semana. ¡Vamos! 40 delegaciones de los 5 continentes se reunieron en Caracas, Venezuela, para celebrar el segundo Congreso Mundial del Sistema, luego de una primera edición vía online. En esta oportunidad, el Congreso estuvo conformado por 88 músicos internacionales y 80 experiencias inspiradas en el programa venezolano. Quizás de las cosas más memorables es ver a tanta gente junta en un mismo escenario con unas convicciones tan fuertes de transformar el mundo, de hacerlo desde la música, desde la educación, y eso es muy inspirador, es llenarse, inyectarse de mucha energía, pero quizás lo más memorable es eso, es ver todos estos niños y niñas que sueñan con la música, que se construyen como ciudadanos y saber que eso es lo que hacemos todos los días, que todos los días nos levantamos por y para ellos. El evento fue programado para celebrarse en 5 días. Su objetivo principal fue fortalecer alianzas y crear nuevas herramientas para que la música siga siendo eje de transformación social en todas partes. Durante el evento se realizaron ponencias, mesas de trabajo e intercambios académicos. Los participantes pudieron visitar los núcleos y módulos para conocer los 12 programas desarrollados por el sistema de orquestas a nivel nacional. Digamos que toda esta semana se centraron las ponencias en 4 grandes rubros que son muy importantes, como el caso de la formación educativa, por ende la artística, el impacto social y todo el proceso investigativo. Entonces hoy dimos cierre a estas ponencias y hablamos pues de todos los procesos de formación, de capacitación, de cómo se establecen las estructuras dentro del sistema para luego al final tener unos grandes logros artísticos en nuestras agrupaciones, tanto en las infantiles como son las agrupaciones de los núcleos, hasta verlo coronado, digamos, en las agrupaciones profesionales. El debut de la Orquesta de Coro Mundial rindió un homenaje al maestro Abreu tras cumplirse 5 años de su desaparición física. Pero más allá de su partida, con este evento se honra su sueño de caminar hacia el sistema mundial de orquestas y coros infantiles y juveniles. Entre las sorpresas de este evento estuvo la participación de músicos de 5 continentes en conciertos y la amplia participación de todos los núcleos del país, incluido el núcleo de Canaima, así como los núcleos penitenciarios. Países Bajos inauguró exposición de arte saqueado, organizada en colaboración con los museos alemanes. La creación cuenta las historias de 10 obras sobre saqueos nazis, coloniales y napoleónicos. También fue proyectado el arte saqueado a través de la realidad virtual para recrear objetos con todo tipo de detalles y trasladar al público al pasado. De la misma manera se mostró una daga balinesa, un autorretrato de Rembrandt, monedas de plata saqueadas por los alemanes y por soldados holandeses. Este lanzamiento narró a propios y visitantes la historia de tesoros saqueados. Estamos en Instagram y Twitter. Tome nota, la cuenta es @vidastelesur. Antes de irnos a la pausa, escríbanos. Cuénteme qué tema cultural le gustaría ver aquí en Vidas, su revista semanal. Ahora sí, vamos al corte desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Ya volvemos. Desde el Museo de las Culturas del Mundo en Ciudad de México, hoy dedicamos Vidas a Betsaida Machado, una de las voces negras de Venezuela. Acabo de conocer más de su música y créame que me ganó. Betsaida se ha propuesto mantener vivas sus raíces afrovenezolanas. Ella radica en Barlovento, la tierra del cacao, y hasta allá le mandamos un afectuoso saludo. Vamos a conocer más de ella en la historia que sigue.
en el pueblo del Clavo, un pueblo muy singular. Cuando vayas bien guapo, recuérdate de parar. Betsaida Machado, nacida el 1 de agosto de 1973 en Caracas, Venezuela, creció en Barlovento, Estado Miranda, sector conocido popularmente como la Tierra Ardiente y del Tambor. Desde muy joven desarrolló una gran pasión por la música y con tan solo 5 años de edad comenzó a entonar canciones en las misas de su pueblo llamado El Clavo. Solía juntarse con sus amigas de la infancia para cantar, lo que despertó en ella un interés por el tambor afrovenezolano. El ritmo de este género es caracterizado por sus percusiones y canciones vibrantes que le atribuye una capacidad de alegrar a quienes lo bailan. Y mis inicios fue en mi casa con mis hermanas. Nosotros teníamos un grupo de aguinaldo, se llamaban Los Aspirantes. Yo era una la más pequeña de la jornada de coros. Y bueno, mis hermanas eran como las voces acompañantes de hacer aguinaldos, lo que llamaban misa de gallo. Y bueno, desde los 5 años de que tengo uso de razón, parrandera de por vida. Aquí planto mi bandera. Desde su infancia se encontró con maestros que fueron una guía fundamental en su formación de niñez y adolescencia. Es así como Betsaida Machado logra encauzar una voz que más tarde le traería un éxito rotundo. El maestro Esteban, que aún está en el pueblo y es sobreviviente de una enfermedad que llaman Guillain-Barré y que a Dios gracias todavía está activo. Él era uno de mis pilares desde esos 5 años, como dice él. Yo era la que me colaba en las clases de él y entonces salí como que la cantante fundamental de las hermanas Machado, porque él me colaba con ellos en la clase. Para aquel entonces ser voz negra de Barlovento tenía que tener dominio de lo que eran los cantos a capela, los cantos de trabajo, todo lo que involucraba Barlovento, tener conocimiento de la zona donde uno se desarrolló. A los 19 años de edad, decide mudarse a Caracas, donde comenzó estudios en espacios culturales e inicia participaciones en importantes agrupaciones musicales. Se caracterizó por ser una destacada estudiante con una voz muy particular y afinada. Luego tuvo varias colaboraciones en diferentes festivales y concursos de canto. Quizás una vez que me vine a Caracas, empecé en los talleres de cultura popular de Fundación Bigot, integrante de Vasallos del Sol en aquel tiempo, ahora Vasallos de Venezuela, con muchos viajes. Una vez que empiezo a hacer mi trabajo como vocalista, como solista, fue en 2007, hice una grabación de un disco que el señor Federico Pacanins y Roberto Beso fueron los mentores de ese disco. Fue uno de mis primeros discos que hice como solista, y a pesar de venir perteneciendo también a otros grupos y a muchas bandas, porque así como pertenezco todavía a Vasallos de Venezuela ahora, también pertenecía a Un Solo Pueblo, fui integrante de la banda del Pollo Brito. Han surgido otras agrupaciones, Palenque Son Caribe, de las que recuerdo. Fue ganadora de la famosa Voz de Barlovento y fue reconocida como la voz de Venezuela. La música que ha interpretado Machado, junto a muchas otras agrupaciones, es realizada con un sonido ancestral de tambores, principal instrumento cuyos vibrantes ritmos y cantos muestran al mundo la raíz de sus fiestas locales, donde tocan y bailan al son de los cueros. Entonces, bueno, pienso que es quizás la trayectoria que me hacen llamar la voz de Venezuela, que creo que lo llevo con mucha responsabilidad, porque bueno, siempre llevo como bandera mi repertorio afro.
Y si se requiere latinoamericano, pues lo que me pongan, canto bolero, si me ponen a hacer un repertorio para niños también lo domino muy bien. Entonces bueno, con qué responsabilidad, pero la llevo a cabalidad. Nos matan por no dejar y ya yo no sé qué hacer. Pienso en mi madre y mis hijos. Betsaida no solo lleva a cabo un proyecto como solista. Desde sus inicios, siempre ha estado involucrada como colaboradora e intérprete de numerosas agrupaciones musicales, pero son quienes integran la Parranda del Clavo, quienes se han convertido en su familia artística hasta hoy. Es como unir dos carreras, ¿ok? La carrera que ya yo tenía de haber tenido la responsabilidad de viajar con Vasallo, y siempre lo digo, donde vaya, siempre digo que si no hubiese sido integrante de Vasallo, no hubiese podido tener a mi cargo estos indisciplinados que hoy en día son más disciplinados, porque bueno, aprendimos que el escenario responsablemente tiene un tiempo y que hay que respetar, ¿no? Y que como grupo debes llevar responsablemente un repertorio bien de la zona de donde somos, de Barlovento y de toda Venezuela. Esta barloventeña, aparte de cantar en agrupaciones musicales, también ha realizado colaboraciones en obras teatrales, pero fue a través de la obra En la vida y amores que, en conjunto con el productor Juan Carlos Souki, se logró tejer el camino para que Betsaida Machado y la Parranda del Clavo pudieran llevar su propuesta musical afrovenezolana al exterior, y desde ese momento han visitado 3 continentes a donde se ha llevado ritmo originario del tambor barloventeño. Aunque el tambor generalmente es ejecutado por hombres, para esta cantante afrovenezolana, ser mujer no ha sido un problema para ejecutar este instrumento, pues su experiencia artística ha sido referencia a nivel mundial, lo que le ha permitido hacer muchos trabajos con otros artistas como el maestro Aquiles Báez. Los ritmos del tambor afrovenezolano, interpretado por Betsaida, llevan la savia de África donde se presentan. En su recorrido por el mundo, Betsaida manifiesta que se ha sorprendido al descubrir cómo en el corazón de África hay una caja de resonancia que llega hasta el Caribe. Para ella, el repique del tambor y el canto afrovenezolano es sinónimo de reivindicación a quien considera la Madre África en todas sus formas y maneras. Yo había agarrado el camino y luego me devolví, y luego me devolví. Agradezco a Telesur por haber venido aquí, Vamos a una pausa. Al regreso, nuestro tema tiene que ver con el tambor, un instrumento de percusión de sonido indeterminado que está armado con una caja de resonancia como esta y una membrana llamada parche. Atentos, es la historia detrás del corte. Tal y como les adelanté, vamos a hablar de los tambores, uno de los instrumentos musicales más antiguos, y se usan para marcar el paso en muchos ritmos. Hoy en día hay diferentes tipos de tambores, los hay desde los folclóricos que se siguen usando hasta los más modernos que se ocupan en la batería. Lo que sí les aseguro es que más allá del tipo de tambor que sea, este es un instrumento mágico. De hecho, me encantaría aprenderlo a tocar. Veamos. El tambor es un instrumento ancestral. Su realización es un arte y entrega tanto de la propia naturaleza como de la fuerza humana que lo construye. Según diversas investigaciones, sus orígenes son africanos y se remontan a la prehistoria, pero es con el ejército español que el tambor llega a América acompañado por los esclavos africanos.
Actualmente, en Latinoamérica, es una pieza destacada y es un instrumento imprescindible en la música afrovenezolana. Los tambores están sonando desde hace más de 400 años en Venezuela. Esta música es el resultado del sincretismo africano que introdujeron los esclavos que llegaron a Venezuela durante la invasión española, de oriente a occidente pasando por el centro. Era utilizado por los esclavos en sus ritos religiosos, pero además este instrumento es parte de la resistencia cultural de los africanos. Historiadores destacan que cada vez que los tambores retumban, esparcen alegría y liberación espiritual, especialmente en ciertos días de fiesta, cuando los pueblos se unen como un solo cuerpo, dejando la faena a un lado para dar paso a la música y el baile. El origen del tambor de Venezuela, especialmente en nuestra costa, nosotros venimos desde el litoral central, es traído con toda esa esclavitud que trajeron los españoles, con esos negros esclavos, y ellos buscaron una manera de escaparse, ¿no? Y de escapar de todo ese trabajo y ese maltrato que ellos tenían a diario, y de manera muy triste, ellos empezaban a hacer música en medio de la noche o en medio de que el amo le daba esa libertad. Para ellos hacerlo, muchos tenían esa libertad el 24 de junio, que es el día de San Juan Bautista, pero en Venezuela nosotros hacemos muchos ritmos de tambores, desde Barlovento, que hacen el culo de puya, el golpe del mina, en Aragua, su golpe de plaza, sus otros golpes que ellos tienen, San Millán. El tambor, como instrumento musical, ha marcado una evolución, desarrollo, riqueza y diversidad de una expresión popular. Son el visaje de mestizajes, encuentros e integración de diversas raíces culturales, especialmente la africana. Es por esto que en Venezuela, cada una de sus costas cobija pueblos con una diversidad de repiques tamboreros, que se han convertido en una identidad propia. Tal es el caso de la costa litoral y el pueblo de La Sabana, ubicado en el estado de La Guaira, en las costas de la región central. Pero nosotros, especialmente en nuestra costa, desde esa costa este de La Guaira, tocamos con 3 cumacos y este instrumento que se llama culbata. Esta culbata es de origen africano, de una parte del Congo, ¿no? Y tenemos cantos de lenguajes africanos, como el malembe ya, que quiere decir lentamente, suavemente. Y también tenemos cantos como Aigangue, alabado sea Dios, que es un saludo al rey de los loangos, desde el África. Entonces quiere decir exactamente que ese origen del tambor, especialmente en La Guaira, Venezuela, viene de esa etnia, de esa parte de África, que es el Congo. Es como lo dijo mi compañero Brian Izaguirre, viene de un origen de África, del Congo. El golpe que nosotros damos es un golpe que se comunica directamente con el corazón, ¿sí? Con los latidos del corazón. Es algo que se siente más allá de lo normal. Siendo La Sabana un pueblo libre, porque La Sabana desde su fundación, tenemos entendido, se llamaba San José de Panecillo, era un pueblo libre. Ellos traían esa música de esclavitud, pero cuando ellos llegaban ahí ya ellos expresaban su ritmo. Han hecho libros, Yara hizo un... Sí, ya la escritora Yara Artés. Y según tiene entendido, de que no hay un registro exacto en qué momento llegó el tambor a La Sabana. El pueblo de La Sabana, que también acogió a esclavos africanos, tiene golpes particulares del tambor, pero en su realización se sigue manteniendo viva la forma en cómo se ha realizado este instrumento históricamente. Se pone a remojar el cuero, se corta la madera. ¿En qué fecha se corta la madera? Mira, la madera podemos buscarla, depende de la luna, ¿verdad? Tiene que ser un árbol, el árbol del aguacate, que nos da el fruto del aguacate, ¿verdad? Pero ya tiene que ser una mata que tenga muchos años. Okay. Tiene que ser una mata que tenga más de 50, 60 años, que ella tienda a caerse sola, ¿sí? No puede ser una mata que esté parada y pongamos que tenga 40 años, no, necesitamos un tambor, no nos sirve. Porque ¿qué es lo que pasa? A medida que la mata, mientras más años va cumpliendo, ¿verdad? Va perdiendo, como quien dice, el corazón y se va pudriendo.
El proceso de elaboración de un tambor varía de un lugar a otro, de acuerdo con su origen etnocultural y fundamentalmente en concordancia con el uso a que esté destinado, es decir, su valor funcional y estético. Pero hay una premisa general para la realización del mismo que comienza por escoger una fase lunar específica, un tronco de madera puntual, un tipo de cuero y finalmente una forma particular de afinar el instrumento. Tiene que estar pendiente que la luna esté en menguante, que es la luna donde se debe cortar la mata. Aún esté en el suelo, tiene que ser menguante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hace en otra luna que no sea menguante, la madera tiende a botar agua. ¿Sí? Entonces, no nos sirve para trabajarla. Porque la madera que emana agua, obviamente se daña, se pudre rápido, pues. La madera tiene que estar bien seca, bien seca. De hecho, el aguacate es una madera que tú la golpeas y a medida que va golpeando y del tiempo que ella tiene ya en el mundo va botando como quien dice, la concha. Luego que yo voy a la montaña y con la luna en menguante, ¿ya? Corto mi mata, mido mis centímetros que yo quiero hacer mi tambor. Después que yo hago todo mi dibujo y le hago todo lo que quiero, vengo a la colocación del cuero. Más que todo en nuestro pueblo, como pueden ver aquí, nosotros lo utilizamos de esta manera. El tratamiento que se le da al cuero de un tambor comienza por remojarlo en agua un día antes de la realización, y los clavos escogidos para este procedimiento son clavos dulces o clavos de techo raso, también llamados tachuelas. Colocamos el parche, ¿ya? El parche sale de ganado, el cuero es del cuero de ganado, puede ser bien sea de vaca, de toro, de chivo, pero para la curveta siempre tiene que ser un cuero de venado, entonces que sea tratado, si es tratado mucho mejor, y así nos da un sonido, el sonido que en realidad buscamos, pues. Entonces, ya después que yo tengo mi madera trabajada y vengo a la cuestión del parche, coloco 3 tornillos, coloco el parche y coloco tres clavos. Mientras 3 clavos. Otro va jalando de este lado. Entonces, el otro compañero va jalando del otro lado con la tenaza o el alicate. El negro en América tuvo que reconstruir sus tambores. Dada la diversidad de estos instrumentos en África, fue imposible transportarlos en los barcos. Dicha reconstrucción de instrumentos en tierras extrañas implicó la adopción de nuevos materiales. Así, algunos instrumentos africanos tuvieron que desaparecer en América. Por ejemplo, las trompas de marfil de las culturas guineas. A pesar de esto, la raíz ancestral, al repicar un tambor, se mantiene en cada encuentro de negros y mestizos. Este sonido nunca muere, pues es lo primero que escucha el ser humano al estar en el vientre materno, es decir, el latido del corazón de la madre. Y se nos acabó el tiempo. Ahora sí que marcado por el ritmo de los tambores. ¡Qué maravilla! Agradecemos a Lina y al Museo Nacional de las Culturas del Mundo por esta nueva experiencia en sus salas de Corea, China y Japón. No olvide enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Y mientras lo haga, escuche Oh Santa Rosa de Betsaida Machado y su agrupación, que suena requete bien. Y en esta canción nos invita a celebrar el 30 de agosto. ¿Por qué será? Descúbralo y regrese en una semana para ver más de Vidas por Telesur. ¡Chao!